Bienvenidos a la clase de Geografía Física. Este tema ya lo habíamos iniciado en cada uno de los grupos, pero hay otros grupos que no lograron completar la información. Así que vamos a hacer un repaso muy breve acerca de algunos conceptos que conversamos, sobre todo porque este es el tema introductorio sobre conceptos generales de la geografía. El tema general es el planeta Tierra, formas, coordenadas y movimientos que ya ustedes han venido estudiando desde séptimo grado y pues vamos a repasar algunos conceptos que conversamos ya en clase, pero que es bueno tenerlos en mente. Primeramente, ya habíamos hablado un poco acerca del concepto de geografía. Dijimos que geografía está formado etimológicamente, o sea, por las raíces de las palabras, de dos componentes. El primero es geo, tierra, proviene de la diosa Gea, que es la naturaleza, y graphein, que es descripción. La geografía tiene como objeto de estudio la superficie terrestre y no solamente eso, sino también la relación entre los fenómenos físicos, biológicos y sociales, entendiéndose estos como fenómenos físicos, por ejemplo el clima, lo que tiene que ver con la sismología, biológicos, la relación de los ecosistemas y cada uno de sus componentes, tanto de fauna y flora, y los sociales que interviene el ser humano. Habíamos también explicado que la geografía se encuentra pues como una de las ciencias sociales y explicábamos anteriormente la diferencia entre las ciencias puras o exactas, las ciencias naturales y las ciencias humanas. Las ciencias exactas tienen leyes, son formales, igual que las ciencias naturales también. Sin embargo, el componente de las ciencias humanas tiene mucho que ver con el ser humano, como su nombre lo indica, o las ciencias sociales. Y debido a que el hombre es un ser cambiante, pues, y modifica todo lo que tiene que ver con la, las relaciones que hay en cada uno de los puntos donde el ser humano tiene contacto, pues eso hace que la ciencia sea un tanto dinámica, cambiante, se pueden establecer algún tipo de teorías, sin embargo no podemos establecer, por decirlo así, leyes porque el hombre interviene, como explicábamos en las clases anteriores. Es muy importante tener claro que la geografía se divide en dos grandes ramas. Eso usted lo puede encontrar en su libro de texto, específicamente en la página 12 y 13 nos va a hablar un poco de esa división. De una manera muy general, pues vamos a presentarle esa síntesis a ustedes. Tenemos primeramente la geografía general o sistemática. Ella está conformada por la geografía matemática, que está a su vez subdividida en astronómica, que tiene que ver con las leyes de las estrellas, los astros, los planetas, de acuerdo con la dinámica celeste y las leyes que existen, el planeta dentro del sistema solar, dentro de este universo. Eso lo vamos a estar viendo también en los próximos temas. Igual también como la geocartografía, es decir, la confección de mapas, eso lo vamos a ver con más detalles también más adelante en una de las explicaciones que pues vamos a colocar también y vamos a explicar. ¿Sí? Tenemos también la geografía física propiamente. Ella se subdivide en varias ramas. La climatología, que se encarga de todo lo que tiene que ver con el clima, los cambios en el clima, las posición de la Tierra en el movimiento de traslación, que tiene que ver mucho con esta parte del clima. La geomorfología, que tiene que ver con las formas de la Tierra, tiene que ver con relieve, la hidrografía, que tiene que ver con las aguas en la superficie terrestre, sean ellas pues fluviales, marítimas, que tiene que ver con los ríos, los lagos, pero también océanos, y la biogeografía, que es la
relación entre los seres vivos, sean ellos plantas, animales y todo el ecosistema, incluyendo también, pues, como ya mencionamos, el ser humano. También, pues, tenemos la geografía humana, que se va a dividir en geografía de la población, urbana, rural, económica y política. Este tema, como ya lo habíamos explicado en clase, pues ustedes lo van a ver en el próximo año en 11º grado. Esa es la asignatura que les corresponde, pero este año nos vamos a limitar única y exclusivamente a tratar estas primeras dos subdivisiones, ¿no? La geografía matemática y la geografía física. La segunda gran división de la geografía es la geografía regional o corográfica. Habíamos mencionado que la palabra coros significa lugar cercado, y pues se subdivide en geografía por continentes, por regiones y por países. Esto ustedes ya lo han venido viendo durante todos estos años, empezando desde 7º grado, cuando iniciamos por nuestro país, Panamá, la geografía de Panamá, dividida en regiones específicas. Luego pasamos a una geografía por el continente americano en 8º grado, y pues el año pasado, en 9º grado, ustedes estudiaron acerca de la geografía en Europa, Asia, África, Oceanía, y como les mencionaba, pues según algunos estudios, pues incluir también esta visión de geografía nueva que tiene que ver con el continente de Zelandia. Eso pues son cosas que ustedes pues vieron ya el año pasado y pues trataron desde ese punto de vista, ¿sí? Es interesante mencionar que esta geografía tiene que ver mucho con la parte de regiones naturales y regiones humanas. La geografía regional o corográfica se va a encargar de la región de vida, la región climática y la región geomorfológica, pero también desde el punto de vista humano va a tratar también de regiones históricas donde suceden los distintos acontecimientos, regiones culturales que tienen que ver con tradiciones, costumbres y puntos que ha realizado el ser humano desde el punto de vista de la civilización y de la cultura, y la región económica, que tiene mucho que ver con los sectores de la producción. Eso se encuentra muy interligado con esta parte o la rama de la geografía humana, ¿sí? Pero esos detalles ustedes los van a ver ya el próximo año en geografía de 11º grado, con el tema de geografía humana, económica y política. Vamos a retornar nuevamente a lo que es el repaso de estos conceptos, recordando los puntos cardinales que pues ya ustedes los conocen. El sol sale del este, es una manera de nosotros poder identificar, porque en geografía pues utilizamos para ubicarnos específicamente lo que sería los puntos cardinales. Es muy importante esto, para ello utilizamos la brújula. Sin embargo, pues en el mar antiguamente se utilizaba también desde el punto de vista de las expediciones antiguas, como ustedes ya lo conocen, el astrolabio, que nos permite también distinguir los puntos cardinales a través de las estrellas y constelaciones. Otro aspecto importante es el de las coordenadas geográficas. Todos estos conceptos son necesarios resaltarlos, jóvenes, porque más adelante vamos a enviar unas asignaciones que ustedes tienen que tener estos conceptos sumamente claros. Primeramente, pues recordar que los polos se encuentran en cada uno de los extremos de la superficie terrestre, hacia el norte y hacia el sur, ¿sí? El norte pues llamado el círculo polar ártico, y el sur el círculo polar antártico. Son regiones que tienen un clima frío, como lo vamos a ver más adelante. La Tierra se ha dividido en, por decirlo así, en fragmentos, en porciones que
para un mayor estudio de cada una de las regiones geográficas. Ustedes recordarán el concepto de paralelos que se dan de forma horizontal, como lo vemos aquí. Es la división de la Tierra en partes desiguales, porque cada uno de estas divisiones pues tiene un total de 90 grados, y la distancia entre cada paralelo es de 10 grados. En total vamos a tener 180 grados divididos en latitud norte, si es el caso, hacia el círculo polar ártico, y 90 grados latitud sur del círculo polar antártico. Recordemos que la división de esta esfera, por decirlo así, de la circunferencia terrestre, a través de los paralelos, se da por el ecuador, que significa igual división de la esfera, ¿sí? Tenemos que resaltar aquí unos paralelos muy importantes, que son el trópico de Cáncer, que se encuentra a los 23 grados 27 minutos de latitud norte, y el trópico de Capricornio, que se encuentra en 23 grados 26 minutos latitud sur. Esto nos permite distinguir aquí la región intertropical o tropical en cuanto al clima. Del trópico de Cáncer al círculo polar ártico, pues vamos a tener la región templada. Del trópico de Capricornio al círculo polar antártico, también la región templada del sur, y pues hacia el norte y hacia el sur pues un clima completamente frío. También habíamos mencionado un poco acerca de los estudios que se han estado realizando últimamente, pero eso lo vamos a ver ahora cuando tengamos la parte del clima, que vamos también a hacer un repaso acerca de ese asunto. Otro punto importante de las coordenadas geográficas están los meridianos. El meridiano 0, que es el meridiano de Greenwich, nos va a permitir a nosotros dividir la esfera en partes iguales, y su división está en 180 grados hacia el oriente y hacia el occidente, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros llamamos longitud. Esta sí está dividida en partes iguales, como ya mencionamos, de 180 grados, lo que nos va a dar 360 grados. Recordemos que se miden también, como ya los mencionamos, en grados, minutos y segundos. Los conceptos de latitud y longitud están ligados a los paralelos y los meridianos, como ya mencionamos. Latitud es un concepto mencionado o que tiene que ver con lo que es los paralelos, y la latitud se mide, es la distancia en grados desde cualquier punto de la superficie terrestre en relación con el ecuador, y se va a medir en grados latitud norte y grados latitud sur. En el caso de la longitud es cualquier distancia en grados desde tomando como referencia el meridiano de Greenwich, y la longitud puede ser hacia el este o hacia el oeste. Esto nos da la idea para que nosotros podamos entender las divisiones que se dan desde el punto de vista de hemisferios, ¿sí? Aquí nosotros tenemos el hemisferio, ¿verdad? A través del meridiano 0 está el hemisferio oriental, y hacia el este propiamente, y hacia el oeste tenemos el hemisferio occidental. Si nos vamos con el paralelo 0, el ecuador, tenemos entonces el hemisferio norte, que es toda esta parte de aquí, y el hemisferio sur, como ya pues mencionamos, ubicado hacia lo que sería el círculo polar antártico. Estas divisiones son muy importantes. Aquí ustedes ven cada uno de los grados en los que está dividida la superficie terrestre, tanto desde el punto de vista de los paralelos, ¿ok? Y a través de los meridianos, como usted lo ve de forma vertical. Tenemos también las zonas climáticas. Habíamos explicado que la superficie, la Tierra,
propiamente tiene un eje inclinado, que es lo que le permite a la Tierra tener una serie de divisiones en cuanto al clima. Hacia los polos, la zona es conocida como una zona fría, de un clima frío, ¿sí? Es interesante notar que en los polos, debido a que el sol, los rayos, pues de manera perpendicular no van directamente a cada una de las zonas, sino de manera indirecta y dependiendo también de la estación del año, pues vamos a tener momentos en los cuales la zona fría pues va a tener 6 meses de, vamos a ponerlo así entre comillas, de luz, es decir que va a aparecer como que hacia el conocido momento del verano entre comillas, donde él va a tener 6 meses donde el sol va va a intentar ocultarse, pero no lo va a hacer por completo, va a aparecer siempre como un amanecer, un atardecer, y de igual manera, cuando les toque los otros 6 meses, en cuanto esté de noche, pues entonces también va a tener una baja cantidad de luz. Sin embargo, en las otras regiones, como lo vemos aquí, pues está determinada, y es por eso que es muy importante la división en paralelos, porque ya nos permite distinguir las regiones climáticas. Hacia el Ecuador y lo que sería el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en esta región de aquí tenemos una región cálida, un clima tropical, que él va a tener solamente pues básicamente 2 momentos, que sería uno es una estación seca y una estación lluviosa. En las regiones templadas vamos a tener las 4 estaciones, y recordando que cuando estamos en el norte en el verano, por ejemplo, en el sur pues va a ser su contrario, sería el invierno, y así sucesivamente con lo que sería el otoño y la primavera. Mencionábamos anteriormente que estudios han mencionado que se ha comprobado que debido a cambios que son naturales, la Tierra pues está sufriendo una inclinación, como les mencionábamos en clase, lo que está provocando que la zona fría o las regiones donde estaba el polo norte magnético pues se haya movido unos metros, y eso es lo que ha ocasionado en los últimos años un cambio brusco en las temperaturas hacia el norte, inviernos sumamente fríos, momentos en los cuales pues ha llegado a temperaturas récord. Desde el año 2017-2018 esta situación pues ha venido acrecentándose, además de la actividad solar, que mucho influye en lo que serían las manchas solares, y eso provoca pues cambios en el clima en la superficie terrestre. Esto lo vamos a explicar con mayores detalles cuando vamos a ver un poco acerca del universo y del lugar de la Tierra en este universo, ¿sí? Sobre todo con las leyes y todo lo que tiene que ver con la dinámica celeste. Vamos entonces a continuar. Uno de los temas que mencionábamos también es el tema de usos horarios. Los usos horarios son las divisiones que se han hecho por decirlo así, al reloj, dependiendo de cada una de las regiones. Recordemos que la Tierra pues tiene un periodo de rotación, y que pues dependiendo del lugar donde pues se posicione la Tierra frente al Sol es que vamos a tener los distintos momentos durante el día. Es importante mencionar que son los meridianos los que van a marcar el uso horario. Hay unas reglas específicas para el uso horario, sin embargo hay regiones, como usted las ve marcadas en este mapa, que van a haber ligeros cambios, sobre todo de manera muy convencional. Si usted logra ver en la parte de abajo, esto es como si fuese una recta numérica. Aquí nosotros tenemos el meridiano de Greenwich, ¿sí? Que sería el meridiano 0, y él va a marcar la hora o el tiempo básicamente universal. En ese sentido, yo lo que voy a hacer es que voy a sumar, si vamos a la derecha, si el país queda hacia la derecha,
o voy a restar si el país queda hacia la izquierda. Esto es importante porque así nos permite a nosotros saber en qué horario pues está en los diversos países. Si usted nota, hay diferencias de media hora en algunos lugares, como lo vemos aquí en Venezuela, ¿sí? En parte de lo que sería Canadá, también aquí en una de las islas, igual también en lo que sería Europa y Asia. Hay divisiones y momentos también en el cercano y lejano oriente. También pues hay divisiones específicas en Australia también. Y es interesante que esta es la línea demarcada de manera imaginaria para el cambio del día, de la fecha, ¿no? Porque va a haber países en los cuales pues van a estar adelantados 24 horas. Entonces es muy importante nosotros reconocer esto. Nosotros estamos ubicados aquí en relación al meridiano de Greenwich. Nosotros tenemos 5 horas menos. Así que si nosotros vamos a ver, por ejemplo, o queremos saber en esta región de aquí de Brasil, hacia el noreste de Brasil, nosotros vamos a tener, si se fijan aquí, 5 horas. Al noreste de Brasil, pues vamos a tener 2 horas de diferencia a más, ¿ok? Entonces, si usted tiene las 7 de la mañana en Panamá, en Brasil van a ser las 9 de la mañana. Igual va a pasar si nosotros pues ubicamos en otras regiones. Usted tendría que sumar la cantidad de horas, o si está a su izquierda, pues entonces tendría que restar las horas. Aquí usted lo ve muy claramente y usted puede observar eso en los países, por ejemplo, de Centroamérica, que van a tener 1 hora menos que nosotros en relación a lo que serían los usos horarios. Esto se encuentra también mucho en lo que nosotros tenemos, las agendas, sobre todo para cuando usted vaya a planificar viajes, tenga en cuenta pues los usos horarios. Otro aspecto importante es digno de mencionar aquí en este momento, pues son los movimientos de la Tierra. Estamos hablando de geografía y pues recordar los movimientos de traslación y rotación. El movimiento de traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, como lo hacen cada uno de los planetas en la dinámica celeste y las reglas y las leyes que los rigen. En nuestro planeta tiene un periodo de traslación para dar la vuelta completa en forma elíptica a lo que sería el Sol, de 365 días. Siempre es lo que hemos marcado. Sin embargo, no existe, por decirlo así, esta exactitud en la práctica, porque realmente la Tierra demora 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Si nosotros vemos esto de esta manera y queremos redondear un poco, aquí nosotros vamos a tener casi anualmente 6 horas de diferencia. Es por eso que esas 6 horas de diferencia cada 4 años dan 24 horas, sería un día adicional, y eso es lo que nosotros conocemos como el año bisiesto. En el periodo de rotación, la Tierra gasta en este proceso, que sería el movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje, serían de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos y 9 décimas. Esto es lo que nos lleva a la diferencia en lo que sería el movimiento de traslación. Sin embargo, nosotros lo que hacemos de una manera muy general es que el ser humano pues siempre ha redondeado estos procesos, y eso nos lleva a ver algunos datos en la historia, que es lo que les comentaba a algunos grupos. Primeramente vamos a ver uno de los errores en el calendario que nosotros tenemos, que es el calendario gregoriano, el calendario que utilizamos de 2020. Como les explicaba a algunos grupos, pues hay un error en el dato, ¿sí? o en lo que fue realizado hacia el siglo VI
el Papa Julio I había encomendado al monje Dionisio a que él pudiese realizar un cálculo del nacimiento de Cristo. Antes de que existiera el calendario que tenemos hoy, pues existía el calendario juliano, que es un calendario romano que toma en cuenta la fundación de Roma. Cuando Dionisio encontró el año, específicamente dentro del calendario de Roma, de la fundación de Roma, él nombró ese año el año 1, como usted lo ve aquí, y fue denominado el año 1 AD. Estas iniciales significan Anno Domini, que es año del Señor. Todo lo que esté hacia la derecha de esta recta en cuanto a lo que sería esta línea de tiempo, le vamos a llamar después de Cristo. Todo lo que esté a la izquierda del año 1 se le llamará antes de Cristo, y como notará, los años se van contando al revés porque es como si fuesen números negativos. No existe el año 0 en lo que sería la historia. Sin embargo, es muy importante destacar, jóvenes, que hay un error en el calendario, o lo que sería el trabajo que realizó Dionisio. Dionisio se equivocó en su cálculo porque más adelante se comprueba que Herodes el Grande, el rey que iba a mandar a matar a los niños en la historia bíblica según el Evangelio de Mateo, murió en el año 4 antes de Cristo. Si Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, es imposible que hubiese estado vivo para mandar a matar a los niños cuando Jesús nació aquí en el año 1. Si nosotros hacemos y seguimos fielmente el detalle cronológico mencionado por el Evangelio menciona que Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo, dando un margen como que si Jesús hubiese nacido 2 años antes de publicar esta ley. Por ende, el año posible del nacimiento de Cristo, del nacimiento de Jesús, y ya es comprobado históricamente, data entre el año 5 o el año 6 antes de Cristo, antes del mismo. Es por eso que esto es un tanto contradictorio, porque si bien es cierto, hubo un error al datar el año 1 de la era común, contando el nacimiento de Cristo como tal, entonces algunos historiadores, y les explico esto porque lo va a encontrar en algunos libros o en algunas publicaciones en internet, que pues ya muchos historiadores no utilizan antes de Cristo, después de Cristo, sino que utilizan la siguiente nomenclatura. Para antes de Cristo le llaman antes de la era común, como lo ve aquí, y para después de Cristo se utiliza era común, ¿sí? Entonces eso usted lo va a ver también en los libros, tanto en History, como usted tiene, en los libros de History, también lo va a ver en enciclopedias. Algunos van a utilizar aún el antes de Cristo, después de Cristo, pero recordando, o quisiera pues hacer la aclaración de que pues en relación al año 2020, pues estamos con un atraso. Eso no va a alterar nada de lo que es propiamente, vamos a decirlo así. Algunos preguntaban la edad, si tenía que ver algo. No, porque entonces usted no hubiese nacido en ese año, pero hay un desfase, jóvenes, de alrededor de 6 años que hubo con el error de Dionisio el Exiguo. Sin embargo, pues nosotros continuamos con este mismo calendario porque ya muchas de las cosas pues ya han sido datadas bajo este parámetro, solo que, como ya les mencioné, algunos pues ya hacen la referencia a no usar tanto antes de Cristo ni después de Cristo, sino antes de la era común y era común. Los dos se siguen utilizando, sí, pero para que sepa que en algunos libros usted se va a encontrar con estas diferencias. El otro punto de cambios en el calendario, como le explicaba a algunos grupos, tiene que ver con el problema del movimiento de traslación de la Tierra. Recordemos que, volviendo al punto aquí,
que si redondeamos los 48 minutos serían 6 horas, y en esas 6 horas pues esto, si hay cada 4 años, se aumentaría un día. Hacia la edad moderna, el Papa Gregorio XIII, específicamente en el año de 1582, se da cuenta que hay un problema porque la acumulación de días para la época del Papa Gregorio pues ya había llegado al punto de 11 días de diferencia. ¿Y por qué había que arreglar el calendario, jóvenes? Porque si no, la iglesia, que su sistema religioso tiene que ver con no solamente con el calendario solar, sino también el lunar, para ver lo que sería la celebración de la Pascua de Resurrección, se vería alterado por esos 11 días. Entonces Gregorio se da cuenta del problema y toma una decisión en el año de 1582. Esto lo puede encontrar en internet, en las enciclopedias. Inclusive hay momentos o páginas que le preguntan a usted cómo usted quiere realizar el cambio. Y ahora les explico cómo es esa parte de realizar el cambio, ¿sí? Como habían 11 días de diferencia y aún no se había creado la idea del año bisiesto, Gregorio tuvo que de alguna manera pues eliminar estos 11 días de diferencia. Si nosotros buscamos en internet el calendario de octubre de 1582 en Occidente, vamos a encontrar que el jueves 4 de octubre de 1582 fue seguido inmediatamente por el viernes 15 de octubre de 1582. Si usted ve, aquí hay una diferencia de 11 días. Es para lograr que el calendario pudiese saltarse esos 11 días. Pero para aquella época, pues los cristianos de Occidente aceptaron. Recordemos que no hay medios masivos de comunicación, no hay televisión, no hay radio para aquella época. El periódico es muy escaso, a pesar de que la imprenta estaba siendo ya creada para aquella época. No tenía una difusión, por decirlo así, un mundo como lo tenemos hoy, un mundo globalizado. Las cartas llegaban en algunos momentos muy retrasadas para hacer los cambios. Adicional a ello, recordemos también que este es el periodo en que ocurre, como ustedes lo van a ver en History, lo que es la Reforma y la Reforma religiosa. Hay la división de la Iglesia Católica en las distintas ramas de la Iglesia Protestante, y las iglesias protestantes no aceptan no quieren aceptar el calendario de Gregorio, del Papa Gregorio, y entonces pues no toman la decisión inmediatamente. Esta consecuencia se va a ver más adelante, y países con una fe protestante tienen que hacer arreglos en el calendario, como fue el caso de Inglaterra y Estados Unidos en el año de 1752. Para el miércoles, ellos hicieron el cambio en septiembre de 1752. Al miércoles 2 de septiembre de 1752 fue seguido el jueves 14. Note que ya hay aquí un día de diferencia en el calendario, ¿no? Porque ya se estaban acumulando, se sigue acumulando la cantidad de días por no hacer los cambios pertinentes en su momento. Hoy en día, pues, el calendario fue ya, por decirlo así, normalizado, estandarizado, pero eso no quita que más adelante pues haya que hacer un cambio. Ya no nos tocará a nosotros hacerlo, pasarían varios años, cientos de años para hacer el cambio, porque recuerden que estamos haciendo un cambio redondeando las 5 horas a 6 horas. Por los 48 minutos redondeamos a 6 horas. Pero pues de una manera muy general, pues el sistema que estamos utilizando funciona. En este momento pues quisiera mencionarles, jóvenes, que hasta aquí llega pues esta explicación. Yo les voy a colocar unas preguntas un tanto de análisis general para que ustedes puedan responder. La próxima semana nosotros vamos a estar dando algunas asignaciones
que tienen que ver un tanto con la evolución de la ciencia geográfica. Yo les voy a dar mayores detalles la próxima semana. Es importante también que pueda leer de lo que hemos explicado, adicional a lo que ya está explicado, y los apuntes que tomaron en clase, lo que sería la página 12 hasta lo que sería la página 19 de su libro, que van a hablar de algunos conceptos. Hay puntos muy importantes que quisiera que pudiesen también rescatar allí para que tengamos ideas de algunas ciencias que tienen que ver la geografía física, que no fueron explicadas en este video, pero que se encuentran en la página 14. Ellas son cartografía, la geodesia, la geología, geoquímica, la geofísica, la hidrología, la meteorología y la sismología. Son ciencias auxiliares que ayudan a la geografía. Es muy importante que ustedes puedan leer esto, tener un conocimiento de las mismas para realizar las actividades que vamos a mencionar. Se olvidaba allí también mencionar la vulcanología. También tenemos ciencias auxiliares de la geografía humana. Recordemos que nosotros nos interesa por ahora estudiar la geografía física, pero las ciencias de la geografía humana que van a ver para el próximo año sería, como menciona allí la página 15 de su libro, la antropología, la etnografía, la demografía, la economía, la historia, la sociología. Hay conceptos geográficos que pues es muy importante que ustedes puedan leerlos también en la página 16, que sería la superficie terrestre, lo que conocemos como espacio geográfico, y también los paisajes geográficos divididos en naturales y culturales, y el concepto de región geográfica. Todos estos conceptos ustedes ya los han visto de manera muy general durante lo que sería los años de estudio en geografía desde séptimo grado. Va a aparecerles en la agenda que vayan trabajando en la página 20, solo la página 20 del libro, y yo les voy a colocar adicional a ello unas preguntas. La página 20 del libro la va a realizar y yo voy a estar revisándola cuando retornemos, nos veamos ya presencialmente, y las preguntas sí me las va a enviar por correo electrónico, que yo les voy a dejar el correo electrónico en la agenda de MEREP, y pues también deben entregarlo a computadora. Hay un parámetro para entrega, siga los parámetros de la entrega. Si usted no cumple con las indicaciones, puntos serán restados de esa asignación. La próxima semana, como ya les dije, vamos a tener otro trabajo. Yo voy a explicarles de una manera muy general la historia de la geografía, también con un video parecido a este, y luego ustedes pues van a realizar la actividad correspondiente. Así que pues sin más, pues nos vemos la próxima semana. Sigan lo que se encuentra en MEREP asignado y estén al pendiente no solamente de las indicaciones que les damos por la agenda propiamente, sino también en mensajería si hay algo que sea para adicional a este tema. Si usted tiene alguna pregunta, puede realizarla también a través del correo electrónico, ¿sí? Así que nos vemos, jóvenes, cuídense mucho también cada uno de ustedes, y pues nos vemos la próxima semana con la siguiente clase.